En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento en los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un billón de veces volveré a cantar. Quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con
con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. ¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno que estemos conectados aquí en el Facebook Live, listos para recibir la palabra del Señor. Es un gozo que cada uno de nosotros hayamos conectado, ¿verdad?, a través de nuestra escuela dominical y hayamos aprendido un domingo más. Y ahora estamos dispuestos para aprender a través de la palabra con nuestro pastor. Hoy tenemos nuestro tema, cómo levantarnos de nuestros fracasos, así que acompáñame. Y no olvides, comparte la transmisión para que esto llegue a muchas más personas y también sea de bendición para ellos. Así que sin más, que Dios te bendiga. Recibamos la palabra del Señor a través de nuestro pastor Marlon. Bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla el pastor Marlon Saldívar, pastor de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí, de la Colonia Ideal de San Pedro Sula. Para mí es un gozo poder dirigirme a ustedes este domingo, en el cual juntos vamos a compartir este tiempo de comunión en la palabra del Señor, y es mi oración y mi ruego de que puedan sus vidas ser edificadas, inspiradas, desafiadas y confrontadas con la palabra del Señor para poder realmente crecer y ser fortalecidos en la fe a través de la palabra del Señor. Agradezco a cada uno de ustedes por conectarse en este tiempo. Les doy la bienvenida a los hermanos de nuestra iglesia, como también a otros hermanos que se conectan con nosotros cada domingo y participan de este tiempo de la palabra del Señor, como a los amigos también que se unen especialmente a escuchar el mensaje de la palabra del Señor, y especialmente a todos los amigos internacionales que cada domingo están con nosotros para poder tener este tiempo de comunión los unos con los otros. Así es que bienvenidos y que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que definitivamente está muy relacionado con nuestra vida cotidiana. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes han fracasado en alguna área en particular en sus vidas? ¿Cuántos podrían alzar la mano para poder decir, sí, yo he experimentado algún tipo de fracaso en un área en particular? Algunos probablemente han fracasado en algún tipo de emprendimiento, u otros probablemente han fracasado a nivel académico, o quizás otros han fracasado a nivel sentimental, u otros a nivel financiero, u otros en alguna otra área en particular. Han fracasado. Es interesante que nosotros podamos aprender acerca del tema del fracaso. Decía el fundador de esta compañía multiglobal llamada Alibaba, el fundador se llama Jack Ma, y él decía esta frase acerca del tema del fracaso. Él decía, a todos nos toca fracasar. El que fracasa y no lo intenta de nuevo, definitivamente que será un fracasado. Pero el que fracasa y lo intenta de nuevo, alcanzará sus objetivos. Es interesante que cuando escuchamos, por ejemplo, a hombres como John Maxwell
quien ha hablado extensamente sobre el tema del fracaso. Es más, tiene un libro que se llama El lado positivo del fracaso. Él dice de que hay 3 cosas que debemos saber acerca del tema del fracaso. Uno es que todo el mundo fracasa. Tú y yo hemos fracasado en algún área en particular. Yo he experimentado una serie de fracasos en algunas áreas particulares de mi vida. Tengo un amigo que dice de que él tiene un máster en fracasos. Ahora, es interesante, yo admiro mucho a este amigo porque realmente es una persona perseverante, optimista, y realmente hoy él es un entrenador, es un coach y es un consultor y asesor empresarial. Y él dice de que él tiene un máster en fracasos. Entonces, lo que debemos saber acerca del tema del fracaso es que todo mundo fracasa. La segunda cosa que debemos aprender del tema del fracaso es de que nadie lo disfruta. Nadie disfruta experimentar el fracaso. Por ejemplo, hace unos días atrás, los que son seguidores del fútbol y especialmente de la Champions League, pudieron apreciar las escenas o pudieron apreciar las fotografías donde se miraba el rostro de este famoso jugador insignia del equipo Barcelona, Leo Messi, después de recibir esa enorme goleada a su equipo contra el Bayern de Múnich. Era realmente era ver su rostro, prácticamente denotaba la frustración, la decepción de poder recibir no solamente una inmensa goleada, sino también el hecho de poder ser descalificados y perder la posibilidad de poder aspirar al campeonato de la Champions League en esta época y en este tiempo. Entonces, nadie disfruta del fracaso. Nadie que ha intentado emprender algo y no logra mantenerlo a flote o sostenerlo, de hecho que experimenta algún tipo de dolor, de frustración, de enojo, de amargura, de depresión, incluso personas que han atravesado por eso. Las personas que van al matrimonio, se casan muy idealizados y después de un tiempo comienzan a experimentar una serie de dificultades en su vida matrimonial y terminan tomando la decisión del divorcio. De hecho que ese proceso se vuelve una situación no solamente dolorosa, sino también frustrante, y para muchos se puede convertir prácticamente en una etapa de sufrimiento a raíz de ese tipo de situaciones. Entonces podemos concretar a través de lo que dice John Maxwell, de que todo el mundo fracasa, nadie lo disfruta, pero hay una tercera aspecto que este líder y este pensador dice, y es de que todos podemos aprender de manera positiva acerca del fracaso. ¿Por qué estoy haciendo mención de esto? Porque el tema del cual vamos a hablar tiene que ver específicamente sobre cómo podemos levantarnos nosotros del fracaso. ¿Cómo podemos levantarnos del fracaso? Ahora, hay algunos aspectos que debemos considerar. Si bien es cierto de que todo el mundo fracasa, y como dijese Jack Ma, ¿verdad? A todos nos toca fracasar, pero el que fracasa y no lo vuelve a intentar es un fracasado, pero el que fracasa y lo vuelve a intentar, ese de hecho que alcanzará sus objetivos, son una muestra acerca de cuáles son algunos de los aspectos que nosotros debemos contemplar para poder levantarnos, para poder superar y para poder lograr y realizar precisamente las metas, objetivos, sueños, aspiraciones y proyectos que podemos tener en nuestra vida personal. ¿Tiene algo que decir la Biblia acerca de ello? Bueno, voy a tomar un episodio del Evangelio en el cual, en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, hay una historia que nos habla acerca de una situación en particular que estaban experimentando unos personajes que eran empresarios, tenían su empresa, ellos se dedicaban a la pesca y ellos habían tenido una temporada infructuosa donde definitivamente su negocio había experimentado dificultades a raíz de que la pesca era escasa y eso afectaba directamente su bolsillo, como también impactaba de otra manera su vida familiar, como también la estabilidad de su empresa, tal como muchos la hemos estado experimentando en este tiempo de pandemia, especialmente durante esta época de encierro, en este tiempo de cuarentena. Podemos nosotros
apreciarlo a través de las noticias, a través de las redes sociales, a través de la Vox Populi o de la voz popular, de cómo los empresarios micro, medianos y aún empresas grandes realmente están sumamente preocupadas acerca de la situación particular de lo que está sucediendo en nuestro país a raíz del impacto de esta crisis, de esta pandemia. Hemos esta semana escuchado las manifestaciones de los representantes, especialmente de los que están en el sector de turismo, de la hotelería, del turismo, de las playas y este tipo de cosas, de cómo se están manifestando para que se les pueda aperturar a raíz de que están viendo sumamente afectadas no solamente la estabilidad laboral de sus empleados, sino que aún de sus propias empresas. Ya hemos escuchado noticias de hoteles que han estado vinculados al sector turístico del país, que han tenido que lamentablemente cerrar operaciones a raíz del impacto de esta pandemia. Y eso no solamente en ese sector, sino que también en las diversas áreas que podemos nosotros ver en nuestra nación. Así es que el tema del fracaso en esta época es un tema que está a flor de piel, pero que podemos nosotros aprender algunas lecciones importantes que pueden ayudarnos a poder enfrentar esa situación, pero también a poder levantarnos y poder superar las dificultades propias que esta situación puede traer a nuestra vida. El Evangelio de Lucas nos narra, capítulo 5, versículos del 1 al 11, voy a resumírtelo para que puedas darte cuenta de lo que acontece. Dice la palabra de que un día estaba Jesús a la orilla del lago Genazaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras ellos lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón Pedro, y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Pedro le respondió: Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Qué interesante. A este pasaje se le conoce como la pesca milagrosa. Como la pesca milagrosa. A través de este milagro, de esta demostración, de esta señal gloriosa de Jesús, especialmente para Pedro, Juan y Jacobo y Andrés, que prácticamente eran dos equipos de hermanos que trabajaban juntos dedicados al negocio de la pesca, pero que habían estado experimentando un tiempo infructuoso, un tiempo de baja en su negocio y en su economía a raíz de la escasez de peces en esa temporada. Ahora, qué bueno es cuando podemos pensar de que aún en tiempos tan difíciles podemos experimentar cómo la mano poderosa del Señor puede manifestarse de una manera tan gloriosa y tan hermosa. Por ejemplo, yo puedo dar testimonio de ello porque nosotros a nivel de la iglesia hemos estado por estos 5 meses con un proyecto al cual llamamos Proyecto José. En un tiempo de tanta dificultad, donde los hermanos y las familias de la iglesia, muchos de ellos han estado sin trabajar, algunos de ellos han sido despedidos, otros prácticamente han tenido sus negocios cerrados. Por estos 5 meses, y de hecho que a nivel económico, pues la situación no ha estado tan bien, a nivel laboral no ha estado tan bien la situación, pero a pesar de ello,
de que el impacto en la economía de nuestros hermanos, de las familias de la iglesia, de la membresía de la iglesia, el impacto que ellos están sufriendo es un impacto que también afecta significativamente a la iglesia del Señor. Pero lo interesante de eso es que a pesar de tanta dificultad económica, de tanta pérdida de empleo, de tantos pequeños negocios que han ido cerrando a raíz de esta situación, el Señor nos ha puesto a nosotros a poder administrar un proyecto de ayuda a familias necesitadas. Y realmente que han sido cientos de familias alrededor del departamento de Cortés, Santa Bárbara y Lloro, ¿verdad? Y La Esperanza, a quienes nosotros hemos podido hacer llegar ayuda, ¿verdad? Siendo nuestra iglesia no una iglesia pudiente a nivel material y a nivel financiero, pero sabemos de que nuestro Dios y nuestro Señor realmente es el dueño del oro y de la plata y para Él no hay nada imposible. Entonces, yo puedo decirte de que aún en los tiempos de mayor escasez, podemos nosotros ver cómo la provisión del Señor se ha manifestado particularmente en nuestras vidas, ¿verdad? Y en nuestra iglesia, de cómo el Señor nos ha demostrado de que Él es el que edifica la iglesia, de que Él es el que sostiene la iglesia, de que Él realmente es el que edifica a su iglesia. Y eso es una enorme bendición que nosotros podemos darnos cuenta. Así es que para mí no es nada extraño ver lo que el Señor está haciendo en la vida de estos empresarios de la pescadería, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, quienes habían visto afectado su negocio a raíz de la escasez de peces. Pero aparece en escena Jesucristo y aparece ahí pidiéndoles que le presten una barca para poder continuar llevando su mensaje de salvación y su mensaje del reino a los necesitados de Israel. Ellos le facilitan la barca, especialmente Pedro se la facilita. Jesús termina de completar su ministerio ese día y luego le pide a Pedro de que vayan mar adentro y de que allá echen las redes para poder pescar. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado intentando pescar y no hemos sacado absolutamente nada. Realmente de que hemos trabajado toda la noche y ha sido en balde. Pero le dijo: más en tu palabra, porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Ahora, y lo sorprendente de esto es que cuando Pedro tira las redes y comienza a subir la red, descubre que realmente la red ha atrapado un cardumen de peces enorme que prácticamente estaba rompiendo la red y de que amenazaba con hundir la barca. Era tanto el peso de aquella pesca que definitivamente corría en riesgo de hundirse. Ellos hacen señales para que Juan y Jacobo vengan y participen con ellos de la pesca en ese lugar. Y la pesca fue tan numerosa de que aún las dos barcas se vieron amenazadas de hundirse por el sobrepeso que había de peces. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Definitivamente que no. Y eso es la lección que nosotros debemos aprender. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, ellos habían visto frustradas sus aspiraciones de tener una pesca abundante. Sus esfuerzos, su trabajo, su dedicación, su esmero, se vio afectado porque realmente las cosas no salían como ellos deseaban o aspiraban que fuese. Ahora, en medio de circunstancias como esas, o probablemente como las que tú estás pasando en esta temporada, es importante que podamos darle seguimiento a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Yo voy a compartir contigo 3 principios que pueden ayudarte, pueden ayudarnos a poder levantarnos después de experimentar una temporada de fracasos o en particular una situación frustrante, dolorosa, en la cual fracasaste y probablemente fracasaste a lo grande. ¿Cuál es el primer principio que necesitamos aprender? Bien, podemos entender que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo habían visto sus aspiraciones, visto su trabajo de manera infructuosa y frustrante, porque no habían logrado absolutamente nada. Pero cuando Jesús aparece en escena y Jesús interviene precisamente ahí, en su negocio, en su empresa, en su trabajo, el Señor hace algo extraordinario.
¿Y qué es? Realmente Jesús convirtió una temporada de escasez en una temporada de abundancia. Así como muchos lo hemos podido ver, especialmente en este tiempo. Nosotros hemos compartido con nuestra familia de cómo realmente la despensa nunca ha estado vacía en nuestra casa. No porque nosotros tengamos enormes recursos económicos o seamos personas realmente de una posición económica alta, sino porque hemos podido ver cómo la provisión del Señor ha suplido cada una de nuestras necesidades en 5 meses en los cuales nos hemos visto afectados a raíz de esta situación y nos ha permitido poder compartir con otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos mueve precisamente a aplicar un principio bíblico que nos dice de que dando es como uno recibe. Así es que nosotros hemos estado enfocados en esa tarea y de esa forma no ha hecho falta la provisión del Señor porque hemos estado dedicados a la tarea de poder ayudar a las personas en necesidad. Ha sido una enorme bendición, no solamente para nosotros que hemos podido estar trabajando y llevando apoyo, ayuda a personas necesitadas y a diversas familias, sino también para los que se han unido con nosotros a colaborar, a aportar y ayudar. Este proyecto José es la iniciativa de una persona y de su empresa, y otras personas se han unido con nosotros y ahora hemos podido compartir más a raíz de esta bendición. En tiempos de escasez, ellos han sido generosos, estas empresas han sido generosas y ellos realmente están dando. Y definitivamente, como dice un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento, a Jehová presta al que da al pobre. Y de hecho, que el bien que esta persona haga, el Señor se lo devolverá y se lo devolverá con creces. Y esa es una enorme bendición. Así es que, mis hermanos, quiero animarles para que no cierren su corazón, para que no cierren sus bolsillos, para que no cierren la oportunidad de poder darle al Señor para su obra, como también para poder ayudar a los necesitados que hay a su alrededor, sino que ustedes puedan moverse en generosidad para aportar para la obra del Señor, como también para poder ayudar a las personas que están en necesidad. Y eso activa un principio que dice de que dando es como uno recibe, y el que da recibirá medida apretada y remecida, como lo dice un pasaje de la Biblia. Ahora, en Lucas 5, versículo 3, nos dice, en la antesala de este milagro que se le llama la pesca milagrosa, que Jesús subió a una barca, y era la barca de Simón Pedro. Ahora, la diferencia de lo que convirtió una jornada infructuosa, un negocio afectado, una economía a la baja, lo que marcó la diferencia en una atmósfera sombría y tenebrosa, como lo es la pérdida, como lo es el fracaso, como lo es la escasez, fue precisamente la presencia de Jesús lo que marcó la diferencia. Y es aquí donde está el primer principio que yo quiero compartir contigo. Lo que cambió la atmósfera, lo que cambió el clima, lo que cambió la situación amenazante por la que estaban atravesando Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, fue precisamente la presencia misma de Jesús. Y esa es una clave fundamental que yo quiero compartir contigo. Lo que va a hacer la diferencia en tu vida, lo que va a traer un mover extraordinario y sobrenatural sobre tu vida, precisamente es la presencia de Jesús. Porque cuando Jesús se subió a esa barca, de hecho, que Jesús los invitó a pescar. Y cuando ellos lanzaron la red, precisamente el Señor de los cielos, el soberano y todopoderoso, controló para que un cardumen de peces precisamente quedase atrapado cuando ellos lanzaron la red en esa oportunidad. ¡Qué extraordinario milagro! Así es, y eso es lo que va a suceder en nuestras vidas, cuando nosotros podamos invitar a Jesús para que Él pueda venir a nuestra vida. Él va a hacer una obra gloriosa y extraordinaria. Lo que el Señor va a hacer es que Él va a perdonar todos nuestros pecados. Él va a pagar nuestra deuda moral.
Y al pagar nuestra deuda moral y al perdonar todos nuestros pecados, nosotros vamos a quedar sin culpa delante de Dios. Y no solamente es eso, sino que también nos va a dar el regalo de la salvación y de la vida eterna. Como decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, podemos nosotros experimentar de que a través de la presencia de Jesús nosotros vamos a experimentar el perdón, el pago de nuestra deuda moral y declarados sin culpa, justificados. Vamos a pasar de muerte a vida espiritual y a la vez vamos a ser hechos y establecidos como hijos de Dios y parte de la iglesia del Señor. Esa obra milagrosa solamente la presencia de Jesús la puede hacer en nuestra vida. Ahora, ¿cómo puedes tú experimentar esa obra? Pues es invitando a Jesús a tu vida. Es el hecho de poder confesar tus pecados, es rendirte ante Él, es entregarle tu vida y es invitarlo para que Él pueda ser parte de tu vida, de tu familia y de todos los proyectos que tú tienes. En Gálatas 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué denota eso? Es el hecho de que cuando tú abres la puerta de tu vida por la fe en Jesucristo y le invitas para que sea parte como Señor y Salvador de tu alma, de hecho que su presencia estará permanentemente contigo. Él cenará contigo cada día de tu vida, como lo dice Mateo 28:20. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la presencia del Señor estará permanentemente. Pero lo sorprendente de esto es que no solamente Él permanecerá contigo, sino que también tú serás partícipe de la cena con Él. ¿De cuál cena? Bueno, no solamente de la cena continua que tú tengas en este tiempo, en esta tierra, sino también de la cena que Él tiene preparado para sus hijos y para sus escogidos en el reino de los cielos, lo que se denomina la cena del Cordero. O sea, es el hecho de que vas a permanecer juntamente con Él por la eternidad. Esa es una enorme bendición. Y eso solamente se logra cuando tú realmente, por la fe, le entregas tu vida a Jesús y lo haces tu Señor y tu Salvador personal. Así es que te animo a que te apropies de la presencia del Señor, porque cuando tú te apropies de la presencia del Señor, entonces Él cumplirá lo que Él dice en San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, experimentamos esa vida abundante que solamente viene a través de la presencia de Jesucristo. Nunca más estarás solo. Siempre contarás con el apoyo y el respaldo del Señor en cada etapa de tu vida. Él será tu fuerza, Él será tu sostén, Él será tu salvador, Él será tu pastor, Él será tu proveedor. Él permanentemente estará contigo y definitivamente que no solamente hará el milagro de la salvación y de la transformación de tu vida, sino que podrás experimentar cada una de las manifestaciones gloriosas y cada una de las intervenciones que Jesús hará en tu vida mientras vive en esta tierra hasta que el Señor decida llevarte a su reino de los cielos. En otras palabras, experimentarás el favor, la gracia, el poder y la manifestación e intervención sobrenatural del Señor en tu vida, en tu familia y en todos los proyectos que tú vas a emprender. ¿No te gustaría realmente poder experimentar esa presencia sobrenatural y gloriosa? Bueno, simplemente lo único que tienes que hacer es dar un paso de fe en Él. Tienes que invitarlo y invitarlo a todas las áreas de tu vida. No se los niegues, invítalo a tu vida como Salvador, invítalo a tu familia como el pastor de tu familia, invítalo a tus negocios como el socio de tus negocios y de tus empresas. Invítalo, que sea ese amigo fiel y compañero que te acompañe en las diversas etapas de la vida, ¿verdad? Y vas a ver cómo el Señor se manifiesta de una manera extraordinaria y gloriosa en tu vida personal. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Muchos de los problemas matrimoniales que las personas experimentan hoy en día, precisamente es a raíz de que no invitan a Jesús a ser parte de su matrimonio. En otras palabras, son matrimonios que no se someten al
señorío de Jesucristo. Y a raíz de eso experimentan tropiezos, dificultades y muchos caen en el divorcio precisamente porque no están sometidos bajo el poder del señorío de Jesucristo sobre sus vidas y la palabra de Dios como fundamento sobre el cual edificar sus matrimonios. Son precisamente, ¿verdad?, como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Así es que te animo para que lo hagas parte en cada una de las áreas de tu vida personal. Hay un segundo principio que yo quiero compartir contigo en esta oportunidad, y es el hecho de que cuando tú invitas a Jesús, cuando te apropias de su presencia, definitivamente de que Él va a eliminar el temor al fracaso. Él va a reducir las preocupaciones de los afanes del diario vivir y de las crisis de la vida diaria. Él va a bendecir cada una de las áreas de tu vida. Por eso decía Jesús en Mateo 6:33, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca al Señor, busca su presencia, permanece delante de Él, mantente conectado, como lo dice San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿qué es lo segundo que tú debes hacer para levantarte del fracaso? La segunda cosa que debes hacer es que debes cooperar con el plan de Dios en tu vida. Cooperar con el plan de Dios para tu vida y de lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Dice de que en Lucas capítulo 5, en el verso 4, que después de que Jesús terminó de predicar la palabra de Dios a la multitud que estaba ese día ahí a la orilla de la playa, le pidió a Pedro que navegaran mar adentro. Y de que una vez navegando mar adentro que tirara la red para pescar. Pedro le manifestó su frustración, su cansancio, lo infructuoso que había sido el trabajo, que realmente quizás no valdría la pena porque la pesca no se estaba dando en esa temporada. Pero al escuchar las palabras del Señor, entonces Pedro le dijo al Señor, pero como tú me lo pides, en tu palabra yo lo haré. Ahora, yo sé que muchas personas, después de experimentar un fracaso, pueden tener diversas objeciones para obedecer los planes de Dios. Es más, hay una cantidad de cristianos desanimados en este tiempo. Cientos de cristianos. Yo puedo apreciarlo. Puedo apreciarlo a través de las diversas servicios online que muchas de las iglesias, pastores amigos míos de varias denominaciones tienen, incluso iglesias, mega iglesias. Puedo ver sus servicios online y puedo ver la cantidad de personas desconectadas del servicio de la iglesia. Yo sé que pueden haber diversos argumentos, quizás porque no se adaptan a este nuevo sistema de poder tener el servicio de la iglesia a través del Facebook Live, a través de la plataforma Zoom o a través de Google Meet o de cualquier otra plataforma. Quizás no se adaptan. Algunos quizás por economía quizás no pueden tener acceso al Wi-Fi o al Internet. Entiendo eso. Pero aún a pesar de esas excusas razonables, hay una enorme cantidad de cristianos, miembros de iglesias, que están desconectados de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque quizás el impacto de esta crisis los ha afectado enormemente a nivel mental, emocional y espiritualmente, y que muchos de ellos se han aislado, experimentando enojo, frustración, desánimo, ¿verdad?, depresión, a raíz de las dificultades propias que pueden estar experimentando a raíz de esta situación. Ahora, déjame decirte algo. Todo el mundo fracasa. Nadie lo disfruta. El hecho de estar sin trabajo, sin percibir dinero, el hecho de poder ver afectado el negocio, el hecho de ver la economía bastante frágil e inestable, nadie disfruta eso. No son tiempos fáciles, son difíciles. Pero déjame decirte de que tampoco esa situación tiene que ser una excusa como para poder desconectarte de tu relación con el Señor,
de tu convivencia con la iglesia, de abandonar el ministerio, de poder aislarte, de mantener tu conexión con la iglesia. Sencillamente el que gana partido en eso precisamente es el diablo. El diablo está enfocado específicamente ¿a qué? A querer debilitar, a querer detener, a querer realmente destruir el avance de la iglesia y de la proclamación del evangelio en este tiempo. Así es que no colabores con el enemigo, sino que participa en el plan de Dios. Sé parte. Tú tienes un propósito, tú tienes un diseño y un designio divino. El Señor te ha equipado con dones espirituales, te ha dado habilidades y te ha dado, de hecho, experiencias y conocimientos particulares que pueden ser muy útiles en este tiempo. ¿Para qué? Para poder participar y servir en la obra del Señor. Así es que no es el tiempo de dormitar, no es el tiempo de lloriquear, no es el tiempo de abandonar las filas, sino que es el tiempo de poder estar firmes con el Señor para poder colaborar con Él en su obra. Así es que tienes que ser sensible a su voz, tienes que ser obediente a sus mandatos y tienes que estar dispuesto a dejarte usar por el Señor en medio de este tiempo, aunque eso implique sacrificio o aunque eso implique algún tipo de riesgo o de dificultad particular en medio de estas circunstancias, en medio de eso. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros colaboramos con el plan de Dios en medio de estas circunstancias, definitivamente que vamos a poder ver cómo la mano del Señor interviene y de cómo Él de manera poderosa actúa y de cómo Él lleva a cabo a través de los dones que Él nos ha dado, a través de los talentos que Él nos ha dado, a través del conocimiento, de la academia, de las experiencias y aún de los antecedentes, de cómo Él trabaja y opera de una manera significativa. ¿Para qué? Para poder hablar a otros, para poder animar e inspirar a otros, para poder bendecir y fortalecer a otros, para poder guiar y dirigir a otros hacia la salvación y de que puedan experimentar realmente la bendición del Señor en sus vidas personales. Así es que colabora con la obra de Dios. Participa, involúcrate, dispón tus talentos, tus dones, dispón tu conocimiento, tu experiencia, aún tus recursos, ponlos al servicio del Señor para que realmente Él pueda usarlos para su gloria y su propósito. Realmente de que cuando tú lo hagas, vas a ver cómo eso se convierte en una enorme y extraordinaria bendición. Te voy a compartir una pequeña anécdota de lo que compartió un pastor con el cual nosotros estuvimos llevando alimento a través del Proyecto José. Y él me compartió este testimonio. Precisamente cuando nosotros pudimos darle las bolsas de alimentos a este pastor para que las compartiera con familias de la iglesia y de la comunidad, resulta de que él llamó a las personas para que fuesen a la iglesia a recoger los alimentos que nosotros les habíamos provisto. Y entonces llegó una señora en la cual sus tres, su esposo y sus dos hijos, de hecho que habían perdido su trabajo. En esa casa las tres fuentes de ingresos precisamente se habían cerrado. Se habían cerrado. El esposo y los dos hijos dejaron de trabajar porque los despidieron. Lamentablemente, el dinerito que tenían se lo habían gastado. Y cuando esta dama fue a recoger la bolsa, le dijo al pastor, alabando al Señor, glorificando al Señor, le dijo lo siguiente: ya no teníamos absolutamente nada. No sabíamos cómo realmente nosotros íbamos a poder alimentarnos en esta otra temporada. Pero hoy hemos podido ver cómo el Señor ha provisto para nuestra necesidad a través de esta bolsa de alimentos. Y ella alabó y glorificó al Señor y testificó de la bondad y pudo ver cómo realmente la provisión del Señor se manifestó para esta dama en un tiempo de tanta escasez y de dificultad propia para ella. En otras palabras, el Señor se manifestó a través de la bondad del Proyecto José de poder llevar alimento a personas en necesidad, y esta persona pudo ver cómo la provisión del Señor se manifestó a través de esa bolsa y de cómo Dios se glorificó para poder bendecirla a ella y a su familia
¿verdad? Probablemente por unas 2 semanas más a través de lo que nosotros pudimos compartir. Eso es una bendición. Eso es el resultado de poder ser sensibles a la voz del Señor y de poder colaborar y participar en los planes y propósitos que el Señor tiene para las personas a quienes nosotros podemos llegar a través de nuestras oraciones, a través de compartirles el Evangelio, a través de poder animar e inspirarlas a la fe, al acompañarles en su dolor y en su sufrimiento, pero también al poder proveer sustento, ayuda a esas personas en necesidad. Porque estos actos compasivos, estos sacrificios de amor, de hecho que tendrán un impacto significativo en la fe, como también en la vida de muchas personas que no conocen a Cristo a través de estas acciones amorosas que nosotros podemos hacer en una temporada tan difícil como la que estamos viviendo. Así es que colabora con el plan de Dios. No cierres tus oídos, no cierres tu corazón, no cierres tus manos, no cierres tu bolsillo para poder ayudar a aquellos que realmente están necesitados. Tampoco cierres tu corazón ni cierres la oportunidad de poder también bendecir a tu iglesia a través de tu aporte para el sostenimiento del programa de la iglesia como también de sus ministerios. Te animo para que continúes haciendo esto. Hemos hablado de 2 principios para poder levantarnos de un fracaso. Primero, necesitamos apropiarnos de la presencia del Señor, porque esa presencia nos da vida, esa presencia nos fortalece, esa presencia nos transforma, esa presencia de hecho que nos usa de una manera sobrenatural y gloriosa para poder bendecir a otros. Segundo, es que necesitamos colaborar con el plan de Dios. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, de hecho, que al unirse en esa pesca, ellos no sabían de que lo que estaban experimentando era la antesala a lo que ellos se iban a convertir de acuerdo al propósito y al designio de Dios. Porque después de que ellos vieron cómo Jesús pudo propiciar esa pesca milagrosa y sobrenatural con ellos, ellos quedaron tan expectados que pudieron darse cuenta de que no era cualquier persona la que estaba en esa barca, sino que realmente era el Señor, era el enviado de Dios el que estaba con ellos. Y ellos cayeron arrodillados, reconociendo su pecaminosidad, pero también reconociendo la majestad, reconociendo, ¿verdad?, el ministerio y la misión de Cristo. Porque cuando Jesús vio que ellos cayeron de rodillas, ahí diciéndole que eran pecadores, Jesús les dijo: lleven la barca a la orilla y ustedes se convertirán en pescadores de hombres. Y ahí es el llamado del Señor para estos 4 pescadores que al llegar a la playa dejaron sus barcas, dejaron sus redes y siguieron a Jesús hasta que cerraron sus ojos a este mundo, sirviendo y colaborando en el plan de Dios para el ministerio. Y es extraordinaria la biografía de estos 4 personajes, de cómo ellos se entregaron, cómo ellos siguieron y cómo ellos sirvieron al Señor en su obra, como también a poder dirigir la iglesia del Señor en sus primeros años y de poder proclamar el Evangelio, no solamente a los judíos, sino que también poder llevar y anunciar la palabra del Señor a los gentiles a través de la vida de estos hombres. Son historias de inspiración y son historias ejemplares de las cuales hoy nos están alentando para que nosotros podamos colaborar con el plan de Dios. Hay un tercer y último principio que quiero compartir, y este tercer y último principio dice que nosotros, en medio de las dificultades, del dolor, el sufrimiento que el fracaso puede traer, nosotros tenemos que aprender a esperar a que el Señor actúe en nuestra vida. Tenemos que aprender a esperar. Yo sé que cuando nosotros somos golpeados por la adversidad, cuando nosotros sufrimos un fracaso estrepitoso en nuestras vidas,
Cuando nosotros sufrimos una pérdida terrible, de hecho que el dolor, la frustración, el enojo, la amargura, la desilusión hacen un impacto tan poderoso en todo nuestro ser, en nuestra psicología, en toda nuestra vida, que nos sacude, que nos impacta, que nos trastorna mental, emocional y espiritualmente. Pero es en medio de esas circunstancias donde el Señor quiere manifestarse de una manera sorprendente. Es en medio de eso. Y es ahí donde tú tienes que aprender a esperar. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31 dice que el Señor da fuerzas al cansado y multiplica al que no las tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Levantarán alas. Los que aprenden a esperar al Señor no solamente tendrán fuerzas, sino que también que los que esperan a esperar en el Señor podrán ver la intervención sobrenatural, gloriosa, milagrosa y extraordinaria que el Señor puede hacer en sus vidas y a través de sus vidas, como lo que sucedió con Pedro y Andrés. Ellos tiraron la red y mientras tiraban la red, quizás el pensamiento en sus mentes era de que probablemente iba a ser un tiro fallido, de que iban a volver a experimentar la frustración de que al sacar esa red no iban a pescar absolutamente nada. Pero lo sorprendente es que cuando ellos obedecieron al Señor y colaboraron con Él en lo que el Señor dice a través de su palabra, ellos pudieron ver la intervención sobrenatural y gloriosa del Señor y de propiciar un milagro de una pesca tan extraordinaria y gloriosa en ese día. Ahora, cuán importante es que podamos nosotros aprender a esperar en el Señor. ¿Sabes? Probablemente muchos de los que están escuchando este mensaje se sientan vencidos por los problemas que han experimentado. Probablemente otros se sienten atribulados por los momentos difíciles por los cuales han atravesado. Dolor, pérdida, frustración, enfermedad, bancarrota, incertidumbre, desesperanza. O probablemente hay personas que están sumamente afligidas por las circunstancias. Yo puedo notarlo en cómo muchas personas que están verdaderamente afligidas por las circunstancias manifiestan su frustración, su amargura, su enojo, su desánimo a través de las redes sociales, de cómo expresan su depresión y su desaliento en tiempos de esto. Pero si tú has estado experimentando que te sientes vencido por los problemas, o realmente estás agobiado por las dificultades, o te sientes sumamente afligido por las circunstancias adversas, déjame decirte algo. Yo quiero animarte para que aprendas a creer y a confiar plenamente en el Señor y que aprendas a esperar en Él. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Jesús es la respuesta a nuestros fracasos. Él es la respuesta. Yo he podido ver personas que han fracasado a lo grande, han caído de lo alto y han caído y se han hundido terriblemente en el dolor, en la derrota, en la pérdida. Han estado al borde de la muerte. Pero estas personas ahí, en su dolor, en su dificultad, en su aflicción, han clamado, han pedido la ayuda y la intervención del Señor en circunstancias como esas. Y he podido ver cómo la mano compasiva y misericordiosa del Señor los ha sacado, los ha sostenido, les ha sanado sus heridas, los ha restaurado y los ha transformado de una manera extraordinaria. Así es que, mi hermano, si hay algo que podemos aprender hoy es que la respuesta a nuestro fracaso es Jesús.
¿Por qué? Como lo dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que debes hacer? Lo que tienes que hacer es venir al Señor, extraer tu dolor, extraer tu frustración, extraer esa amargura, extraer esa desilusión, extraer esa desesperanza, y es entregársela al Señor, es rendirte a Él y entregarle esa situación en tu vida, las heridas del pasado, los fracasos, las caídas, aún esa perturbación, esa aflicción, esa desesperación que te agobia en este tiempo. Ven y tráesela al Señor y entrégasela a Él y da un paso de fe. Si no le has conocido como Salvador personal, entrégate a Él, confiésalo por la fe, hazlo tu Salvador personal, arrepiéntete de tu pecado y ríndete completamente a Él y hazlo tu Salvador. Si eres una persona que ya ha dado ese paso de fe en su vida, pero ha estado experimentando tiempos de alejamiento con Dios y ha estado experimentando alguna derrota, alguna pérdida, algún fracaso, alguna situación en particular que te ha afectado y perturbado de una u otra manera, a tal grado que ha traído aflicción, dolor y sufrimiento, de igual manera, ven y pon esas situaciones en las manos del Señor y deja de que el Señor vende tus heridas, que el Señor consuele tu corazón, de que el Señor fortalezca tu vida y de que realmente Él pueda guiarte y dirigirte hacia su plan y hacia su propósito, y realmente vas a descubrir cómo el Señor hará nuevas todas las cosas en tu vida. Así es que es importante que puedas realmente enfocarte en el Señor. Como dice la palabra en Lucas 5, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran, y ellos se acercaron y llenaron las dos barcas que comenzaron a hundirse. Eso lo dice Lucas capítulo 5, versículos 6 y 7. Ahora, mis hermanos, una palabra final. Si realmente tú das esos pasos de fe en tu vida, ya sea entregándole tu vida al Señor para que sea tu Señor y tu Salvador, o ya sea de que tú te redediques o te consagres a Él plenamente en este tiempo, déjame decirte que si tú das ese paso de fe, lo que puedo decirte y aseverarte en este tiempo es que Dios te bendecirá, te va a bendecir más allá de lo que tú puedas lidiar. 2, Dios va a bendecirte tanto que vas a tener que compartir con otros las bendiciones que recibas. Y Dios te va a bendecir a tal grado de que vas a poder bendecir a otros con lo que Él te da. ¿Por qué? Porque vas a experimentar, al igual que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, no solamente una pesca milagrosa, sino una vida milagrosa donde podrás ver el favor y la bendición del Señor sobre tu vida, ya sea sanando tus heridas, perdonando tus pecados, liberándote de las prisiones autoimpuestas en las cuales probablemente tú has caído por tus malas decisiones, por tus malos hábitos, por tu estilo de vida, por tu desobediencia o tu rebeldía. Vas a poder experimentar realmente de cómo el Señor puede traer libertad, liberación, pero también una verdadera transformación en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Me gustaría orar por ti en este tiempo para que puedas dar ese paso de fe. Así es que repite conmigo esta oración. Amado Jesús, en esta mañana puedo darme cuenta de que la respuesta a mis fracasos eres tú, y de que la forma de cómo yo puedo levantarme es que yo pueda invitarte a ser parte de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mis proyectos, de mis empresas, de mis iniciativas. Porque cuando tú seas real en mi vida, en mi familia y en todos mis proyectos, voy a poder contemplar el mover sobrenatural y la intervención gloriosa de tu poder en mi vida, en mi familia
y a través de mi vida y a través de mi familia y a través de todo lo que yo emprenda, voy a ver cómo tú obras y actúas en mí y a través de mí a tal grado de que mi vida se convertirá en una fuente de bendición para otros. En esta mañana yo tomo la decisión de entregarme, de rendirme, de confesarte y de hacerte Señor y Salvador de mi vida, como también en la disposición de poder colaborar contigo en tu obra, de poder servirte a través de los dones que me has dado, a través de las habilidades, conocimientos, carrera, experiencias y aún a través de los antecedentes, para poder ser instrumento en tus manos, para llevar el Evangelio a otras personas, para poder guiar y dirigir a otros hacia la fe, para poder animar, consolar y fortalecer a los caídos, como también a alentar a otros a buscarte a ti como Señor y Salvador. Señor, en esta mañana tomo esa decisión, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén. Si tú tomaste esa decisión, yo quiero felicitarte. Házmelo saber. Escribe en el inbox que tomaste una decisión de fe por el Señor, ya sea que te entregaste a Él y lo hiciste Señor y Salvador de tu vida, o ya sea que te consagraste y tomaste la decisión de colaborar con Él en su obra, en sus planes y en sus propósitos. Y de hecho, que me gustaría felicitarte en ese tiempo. Así es que, vamos, te animo a confesar a Jesús en este tiempo. Ahora, hay una segunda cosa que nosotros hacemos como iglesia, y es que nosotros expresamos nuestra gratitud al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así es que prepara tu ofrenda, prepara tu diezmo, ¿verdad? Para que tú puedas hacerla llegar a la iglesia, ya sea a través de un sobre físico y enviándola a la iglesia, o ya sea a través de una transferencia bancaria a una de las cuentas que están dispuestas para la iglesia en este tiempo, y que tú puedas dar tus diezmos y tus ofrendas para continuar colaborando con el ministerio y con los proyectos sociales de la iglesia en este tiempo. Esa es una manera en la cual nosotros no solamente expresamos nuestra gratitud, sino también nuestra alabanza, y a la vez es una manera en la cual nosotros, de una manera física, estamos invitando al Señor para que intervenga en nuestra vida financiera. Yo lo he podido ver a través de los hermanos que fielmente durante estos 5 meses han estado colaborando y aportando para la vida de la iglesia. He podido ver cómo el Señor les ha provisto de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural, provisión, trabajo, sustento y abundancia. Realmente, ¿verdad? He podido verlo con los que han permanecido fieles haciendo esto. Muchos de los que han cerrado su corazón, o muchos que han dejado de hacerlo, han podido ver cómo han cerrado el hecho de poder ver la intervención de Dios en su trabajo, en sus finanzas y en sus negocios. Así es que, mi hermano, nosotros lo hacemos como una manera de obedecer al Señor y de honrarlo a través de nuestras ofrendas al Señor. Es una expresión de adoración también, y lo hacemos. Y de hecho que podemos ver la intervención del Señor cuando nosotros permanecemos fieles en esta práctica, ¿verdad?, en la cual colaboramos con el Señor y en su obra. Así es que gracias por permanecer fieles a aquellos hermanos, y animamos a aquellos que no lo hacen para que puedan sumarse cada día y puedan ver la intervención del Señor sobre sus finanzas, sus trabajos y sus negocios. La otra cosa que nosotros hacemos como iglesia es que nos mantenemos conectados. Esta mañana tuvimos nuestra escuela dominical y estuvimos hablando acerca de cómo podemos sobrevivir a un fracaso. Esta predicación a través del Facebook Live nos ha hablado de cómo levantarnos, y aprendimos 3 principios. Pero cada miércoles nosotros tenemos un servicio de oración a las 7:15 vía Zoom, y nos reunimos para tener tiempos de orar por nuestra nación, por nuestras autoridades, por los ministerios de la iglesia, pero también por las familias, por nuestra comunidad, orando e intercediendo aún por aquellos que necesitan conocer al Señor. Así es que conéctate cada miércoles a las 7:15 con nuestro servicio de intercesión. Cada 15 días tenemos una reunión de matrimonios. Hemos sido muy edificados a través de la palabra
que han traído pastores internacionales para poder edificar a los matrimonios de la iglesia. Así es que a las parejas y matrimonios, conéctense a nuestro servicio especial de matrimonios. La red de jóvenes se reúne los sábados a las 5 de la tarde, así es que los jóvenes pueden estar conectados a esta actividad. Y los domingos, como siempre, escuela dominical a las 9 de la mañana vía Zoom y Facebook Live a las 10:30 para escuchar el mensaje de la palabra del Señor como el que escuchaste hoy. Así es que para mí ha sido de mucho gozo y mucha alegría poder dirigirme a ustedes, hermanos y amigos, en este tiempo, orar por sus vidas y desear bendición y de que la gracia, el favor del Señor, tal como lo dice la oración sacerdotal, ¿verdad? De que el Señor te bendiga y te guarde, de que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti durante esta semana que viene y puedas experimentar la bendición del Señor. Soy el pastor Marlon Saldívar y me dio gozo poder compartir contigo esta palabra y deseo bendición para ustedes en esta nueva semana. Bendiciones.